Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy recibimos a un personaje de la vida académica, universitaria, de la investigación en materia económica que marcó, a mi juicio, una época con un libro fundamental, esencial, en la década de los 80s que se llamó La disputa por la nación. Y le quiero dar la bienvenida al doctor Rolando Cordera, a quien le agradezco profundamente su presencia aquí. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy amable, muchas gracias. Gusto. Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches, Rolando, bienvenido. Enrique, qué gusto. Don Víctor Piz. Gracias, buenas noches, bienvenido. Mucho gusto. Ellos están como, porque son economistas, entonces bueno. están aquí como, yo soy el intruso. Esa es la zona de peligro. Exacto, es la zona de peligro. Pero yo soy el intruso, doctor, así es que yo soy el que tengo que hacer el esfuerzo para aterrizar los elevados conceptos de los señores a la audiencia en general. Yo creo que valdría mucho la pena empezar por hacer una reflexión del desarrollo económico de México de los últimos 30 años o 40, porque en los 80s ustedes planteaban como una disputa de dos caminos, de dos modelos económicos. Luego vimos con el triunfo de Carlos Salinas de Gortari y esto que hoy se llama insistentemente el neoliberalismo y estas cosas, como que caminamos por esa senda, pues a lo mejor una década o década y media o 2 décadas, piensan algunos, un poco más tal vez, y hoy me parece, lo pongo a consideración de ustedes, estamos como en otra ruta o en otro camino de desarrollo económico, que ya hablaremos de ese y de sus alcances, de sus provechos, de sus beneficios o de sus perjuicios también. Pero hacer una reflexión sintética, doctor, de esto, de cómo ha ido el camino y de si esto fue resultado realmente de una planeación estratégica o hemos ido ahí en el camino ajustándonos a dónde va el mundo y a la globalización y al libre comercio. Por favor, si es tan amable. Bueno, yo creo que sí fue el cambio en lo que se llama, algunos hablan todavía de modelo de desarrollo. A mí no me gusta la palabra porque es equívoca, ¿no? El modelo quiere decir abstracción, supersíntesis. Y entonces Y no estamos es así. olvidando lo que puede ser importante, ¿no? Yo prefiero hablar de estrategias. A veces no las hay, ¿no? Yo creo que en este caso fue una decisión estratégica, encabezada por el presidente Salinas, pero que empezó a deliberarse en torno a ella desde antes. Con el presidente de la Madrid, tal vez. Con el presidente de la Madrid y de una manera pues muy de reacción defensiva, pues por parte de las cúpulas empresariales, sobre todo financieras, a quienes les habían nacionalizado pues su instrumento principal. La banca. Que era la banca, ¿no? Que lo hizo el presidente López Portillo al final de su administración. Déjeme hacer un paréntesis ahí, doctor, para darle perspectiva a quienes nos escuchan. Veníamos de aquel larguísimo y creo que muy exitoso desarrollo estabilizador, corríjame. Sí, yo no estudié economía, pero bueno, he estudiado. Sí. 50, 60, 70. Esto truena o se rompe en la década de los 70, por una serie de razones, por la crisis del petróleo, por la OPEP, por la histórica devaluación del 70, pasan una serie de elementos ahí que rompen ese modelo porque la economía mexicana venía como muy sostenidamente pues hacia arriba en esas décadas. Eso se rompe en los 70 y como respuesta a eso se da ese exceso a finales del sexenio de López Portillo, que es la nacionalización o la estatización de la banca. ¿Sí? Ahí, según usted, reaccionan las cúpulas y se perfila otra estrategia, otro camino. Otra estrategia y digamos, el emblema por excelencia del discurso en favor de una nueva estrategia era la gran crisis de la deuda externa. Claro. Con lo que implicó por la decisión que tomó el presidente de la Madrid de que había que pagar la deuda, y pagarla cuanto antes para poder regresar al mercado financiero internacional del que nos habíamos beneficiado, vamos a llamarlo así, por mucho tiempo. De hecho, desde fines de los años 50, en que volvimos a ser, digamos, catalogados como sujetos de crédito, y luego nos convertimos, pues Enrique aquí me corregirá, pero si no recuerdo mal,
en el principal cliente del Banco Mundial por muchos años, ¿no? Y del por lo menos fondo. una década. Bueno, el fondo es otro Es cantar, otro, sí. ¿no? El fondo generalmente presta cuando hay muchos problemas. En el caso del Banco Mundial prestaba porque estaban convencidos, como estaban convencidos los dirigentes del Estado mexicano, de que íbamos por camino correcto, y se probaba, ¿verdad?, cuando uno contrastaba crecimiento sostenido y alto, casi el doble del crecimiento de la población, sin inflación o con inflación muy controlada y con transformaciones sociales de gran significación, como fue pues la urbanización acelerada del país y bueno, la posibilidad que tenía el aparato económico de aquel entonces para lidiar, vamos a decirlo así, aunque suene irrespetuoso, con el fenómeno por excelencia de la época, que fue la del gran crecimiento demográfico. Claro, claro. Sí, la sociedad mexicana llegó a crecer al 3,5% al año. Sí, de locura. Era, bueno, ¿qué significa eso en términos de cunas para hospitales, departamentos pediátricos, obstetricia, claro, etcétera, etcétera? Era, pues todo eso se planteó y se fue logrando. La crítica de entonces era, por un lado, que el ritmo era insatisfactorio, yo me incluyo en ellos. El ritmo de crecimiento en relación con el crecimiento de la población. Con el crecimiento es de decir, la población. vamos atrás o íbamos atrás. Pero sobre todo comenzó a aparecer como motivo de preocupación básicamente académica, pero con manifestaciones sociales en diferentes maneras, el tema de la mala distribución de la riqueza, del ingreso. correcto. Éramos un país muy injusto en el sentido social del desequilibrado, a pesar de que, bueno, pues éramos un país revolucionario cuyo lema era democracia y justicia social, ¿no? Pero, para esas alturas ya con 50 años de revolución, es decir, que viene todo un cuestionamiento de decir, ¿sirvió o no sirvió? Sí. ¿O funcionó o no funcionó? ¿O lo que se hizo después de la revolución fue benéfico para el grueso de la población o no? Yo creo que esas preguntas en los 70s estaban vigentes, ¿no? Estaban vigentes, aunque, bueno, previamente a eso, pues vino el gran aldabonazo para el régimen y para sus dirigentes, que fue el 68. Claro, claro. El 68, si lo ven con cuidado, no hizo realmente ningún planteamiento que pudiera asimilarse al término de reclamo social. Fue un reclamo esencialmente político. Político, claro. Y era la continuación. De expresión democrática, de una serie de cosas. Pero de hecho no había ni debates económicos, ¿no? En algún momento, me parece. Bueno, lo sabía, pero el régimen era pues muy autoritario. Sí, y aplastante. Y entre otras cosas pensaban, yo creo que para mal, porque no servía de gran cosa, en que parte del control se ejercía controlando la información. No la prensa solamente, televisión apenas. Claro. No, controlando la información que digamos... lo que el gobierno informaba. Exactamente. Exacto. Bueno, lo que el gobierno nos dejaba saber, ¿no? Tener acceso a la reserva monetaria era misión imposible. Claro. Y sabíamos de ella una vez al año. Una vez al año. El 1 de septiembre. Del informe Que el presidente en turno anunciaba el éxito que se resumía en las reservas. En cómo había crecido en el Banco de México. Y luego, yo, por ejemplo, de la deuda nos enterábamos por fuera. Sí. Porque lo anunciaba el banco, pero no porque aquí se dijera tampoco, ¿no es cierto? Bueno, no, pero se conocía, digamos, sí. ¿no? Pero bueno, se convirtió en algo un poco ridículo porque el Banco Mundial, por ejemplo, igual que el fondo, pero el Banco Mundial hacía su informe anual, ¿no?, sobre el desempeño de la economía mexicana, hacía proyección, todo eso era secreto de Estado. Pero ya comenzaba a haber pues la posibilidad de fotocopiar, ¿no? Claro, claro. Y entonces trabajábamos en el gobierno, casi todos los jóvenes economistas íbamos al gobierno. Era el camino obligado, digamos. Casi camino obligado y relativamente fácil. Yo recuerdo que la preocupación en mi grupo, digamos, generacional, de amigos, hasta la fecha, la preocupación era más que nada si cambiaba uno de chamba o no.
por conseguir chamba era relativamente sencillo. Sabía. ¿No? ¿Todavía te tocó algo de eso a ti? Algo de eso. Algo de eso, ya se Ya no había era fácil. angostado el camino. Pero bueno, pues en alianza, yo en broma le decía, en alianza con Mr. Xerox, bueno, pues las cifras están ahí y Hay que tener la información. fotocopiaba Claro, uno, claro. pero con singular alegría Claro. y teníamos acceso a eso. Pero claro, sí era secreto. Luego ya se liberó todo cuando Se sabía. con Carlos Tello como secretario de programación comenzó a hacerse lo que ahora es venturosamente el INEGI. Claro. Ellos empezaron con una idea de Sistema Nacional de Información Descentralizado. que había o separado. pedido muy insistentemente el propio López Portillo. Y bueno, Carlos era una gente muy comprometida con ese tipo de cuestiones y creo que se dio un primer paso importante. En esa ruta. Que luego lo siguieron tanto con el gobierno del presidente de la Madrid como con Carlos Salinas, gente, bueno, Pedro Aspe estuvo Claro, ahí, claro. muy entrona e interesada en la cuestión. Y bueno, ahora pues Es que creo que gozamos de datos de una fidedignos, información. ¿no? Claro. Y autónomos, porque si hay que decir, eso es muy interesante por los tiempos que vivimos hoy en día, ahorita lo van a decir ustedes, que la información sea creíble en términos de que sea independiente, es Así es, decir, ¿sí? no depende de un partido político, no depende de una preferencia electoral, no depende de nada, sino que pues, son expertos que están todo el tiempo, ¿no? Analizando, Sí. revisando y hacen informes. A mí me parece falló, porque yo cuando fui diputado por un partido que ya no existe, el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM. Y me tocó recibir la primera ley de INEGI. Y yo creo que convencí a mis camaradas priistas de que había que meter una pequeña cláusula ahí, tipo Banco de México, hablando de que hubiera servicio civil obligatorio. Ajá, Precisamente para asegurar esta autonomía, ¿no? claro. Claro. No, pues me dijo así una amiga muy querida, diputada priista, Rol, querido, dijo Bartlett que de ninguna manera. Así es de que lo vamos a meter en la exposición de motivos, que si hay problema jurídico, vale como elemento jurídico. Era una vacilada, pero perdí. Pero yo creo que de todas maneras se ha hecho. Lo que hay Al ahí paso es un de los cuerpo años, sí, claro. profesional. Independiente, Bueno, yo le tengo mucho autónomo. respeto. Yo también. Sean Quintana. Regresando al tema, sí. tema del crecimiento y desarrollo, justamente ese dilema está presente casi en todos los debates de aquellos años, con los modelos o las estrategias, como se le quiera denominar, porque aún en el llamado desarrollo estabilizador hubo cuestionamientos respecto a si el éxito del crecimiento promedio de 6% al año, se estaba traduciendo en desarrollo, que era mejoría de las condiciones de vida del grueso de la población. Y después todavía con más, digamos, acento, particularmente en el llamado modelo neoliberal, que aparentemente estaba teniendo éxito en ciertos ámbitos, en ciertos sectores, en ciertas regiones, pero fracasó en cuanto a generar un desarrollo que permitiera reducir las brechas sociales, brechas geográficas, brechas incluso étnicas, sectores marginados por entero. Tú estás a la cabeza ahora en la UNAM de un centro, de un programa, digamos, que se dedica al desarrollo, Rolando. Tomando en cuenta aquellos debates que estamos refiriendo, a los que nos estamos refiriendo ahora, y lo que encontramos, ¿hemos avanzado algo en este dilema crecimiento-desarrollo? Bueno, las cifras nos dirían que no mucho, no de manera significativa. O sea, acaban de salir otra vez las cifras de distribución del ingreso entre las personas y las familias. Y sigue la concentración impávida, no se conmueve con marchas ni contramarchas ni nada. Ahí está la concentración. A ver, pero ahí hay ¿ni con programas sociales? Ni con programas sociales, aunque estos programas sociales han servido, uno, para evitar que la gente que está abajo todavía vaya más abajo, es decir, se empobrezca más. Correcto. Para eso han servido algunos de estos programas sociales.
pero para impulsar, por ejemplo, a los muchachos, Ajá, los jóvenes. a los jóvenes, para dar el salto a la secundaria, quedarse en la secundaria, estudiar la prepa y luego entrar a... Para eso no ha servido. Para eso no, digamos, su efecto es muy, muy insatisfactorio. Yo diría, Enrique, que nosotros nos volvimos un ejemplo de mal crecimiento y de no desarrollo. ¿Por qué, doctor? Porque hay una conexión inextricable, digamos, entre crecimiento y sin crecimiento no puede haber desarrollo en unos países, en unas sociedades, ahora ya son todas, en las que la economía se organiza en torno al mercado. Son economías de mercado. Correcto. Algunos han querido volver a las sociedades de mercado. Yo soy de los que piensan que eso es un suicidio, pero se ha intentado en diversos momentos del mundo, ¿no? Lo intentaron los ingleses en el siglo XIX. Y aquí algunos de los espadachines de Salinas sí pensaban en que esto era muy en serio, que se trataba de hacer una gran revolución capitalista, siempre lo decía uno de ellos muy entusiasta, en ese momento era economista del Banco de México, y que limpiara todo esto. Bueno, eso no se dio, pero el hecho de que no se haya dado no explica que la estrategia o el modelo hayan sido capaces de incorporar gente de la base a lo que se llama los sectores medios, en buena medida por comodidad, ¿no? Porque sectores medios somos muchos. O sea, si escucho al actual presidente López Obrador en este discurso, en esta machaca continua contra el neoliberalismo, yo creo que esto que vamos a decir le gustará, pero esa estrategia, ya nos dijo que no le gusta decirle modelo, pero ese camino no subsanó esas brechas. No. Por el contrario, las agudizó. Bueno, algunas de ellas sí. Por ejemplo, decía Enrique, geográfica. Eso es impresionante, ¿no? La forma en que se ha reproducido el famoso Many Mexicos y el norte-sur es muy impresionante. Sí, hay como con una real separación, ¿no? Y ahora con el famoso nearshoring, pues yo me temo que si seguimos como vamos, esta brecha se va a ahondar y a ensanchar, a ampliar. Vamos a tener un boom de inversiones. A mí me dicen algunos que ya la estamos teniendo. Sí, ya hay unas cifras ahí de varios sugerido decenas de miles de millones de dólares. Así es, sí, ¿no? Bueno, me decía un experto, no en economía, sino en construcción y venta de edificios en Monterrey, que es impresionante cómo se está refincando todas las zonas de Nuevo León, Monterrey en particular, pero se están yendo a Coahuila y a Chihuahua, ¿no? Eso no se puede equilibrar, es decir, ¿por qué no reubicar esas inversiones en el sur, que es la parte que tenemos pues más atrasada, con menos desarrollo, con menos condiciones de calidad de vida? Pero requiere, primero que nada, una inversión muy en serio de infraestructura. Que atraiga a esa inversión, porque esa inversión no va a ir a hacer la electricidad. Esa inversión quiere que haya electricidad, claro, y que haya además electricidad segura. No necesariamente barata, pero segura. No, y ahora además, doctor, con este movimiento mundial, limpia. Ahora limpia. Que antes, pues eso no importaba, nada más que hubiera. Ahí estamos. Y gas también. Y gas. Y ahí estamos mal, porque estamos atrasados. Y además con una opción dentro de este camino de desarrollo energético lo más acelerado posible, con una opción que más bien parece ir en contracorriente de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ahí sí que no parece haber una visión estratégica en el Estado. Pero aprovecho la llamada porque me gustaría decir que estas cifras que ponderamos tanto, este instituto que nos alimenta de información oportuna y creíble, INEGI, segura, junto con lo que hace el Banco de México y ahora con lo que están haciendo, irónicamente, si se quiere, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial. Porque también miden. Lo que tenemos es un crecimiento sumamente lento, que es incapaz de jalar a estas masas a un empleo mínimamente digno, ¿no?
Y por eso tenemos esta combinación de más del 50% de la gente trabajadora ocupada está en lo que llamamos la informalidad, ¿no? Sí, lo dice Enrique con Que mucha es la frecuencia. irregularidad, ¿no? Y en gran medida también pues, el destino manifiesto de que no saldrás de pobre y muy probablemente tus hijos tampoco. Tampoco, ¿no? pero parece como una condena. Es decir, Parece una fatalidad. exacto. Este país Bueno, lleva 50 años en este debate. Así es decir, es. ¿cómo hacemos para que esas zonas marginadas, pobres, vulneradas, se incorporen a la vida productiva del Bueno, país? hay que crecer más. Pero entonces hemos fracasado Y 50 años corridos. hay que educar a nuestra gente. Hay que invertir en educación. Hay que formarlos técnicamente por miles. Claro, sí. Y eso, Los modelos alemanes. y eso quiere decir gastar. Claro. Y particularmente en México, gastar dinero público del Estado. Sí. Y no lo podemos hacer en la magnitud que se requiere, yo pienso, porque No lo generamos. no tenemos recursos públicos suficientes. no recaudamos lo suficiente. Somos una especie de milagro de los panes y de los peces, porque con unos recursos fiscales tan magros, ahí se mantiene el Estado, se mantienen los sueldos de los profes, se malmantienen las escuelas. Hay quienes dicen. Hay agua potable, Pero- uno se despierta y hay luz. Sí, pero hay quienes dicen que eso va a colapsar Eso, en algún bueno, momento. Tiene que colapsar en algún momento. Pero este gobierno, que llegó pues como un gobierno que podría llamarse en la antigüedad un gobierno popular, Sí. como se llamaban en América Latina, Sí. es un gobierno que no ha hecho las cosas básicas para trazar una ruta de desarrollo económico y social popular. Y respetando además, ya en este caso, a la democracia, ¿no? Pero, Tenía que haber hecho de entrada la reforma tributaria con un plan para llegar a hacer lo que los técnicos llaman la reforma sendaria. Es decir, entrarle a captar más y más recursos, darle flexibilidad, así le llaman los fiscalistas, a la recaudación y meterse al gasto. ¿Meterse al gasto para qué? Para gastar mejor, En educación y en salud. para evaluar bien, oportunamente, y además ir sentando las bases, aquí ya sí es sesgo personal, ir sentando las bases para una especie de reconstrucción o reedición de esa economía mixta que primitiva y todo funcionó para el desarrollo que luego llamaron desarrollo estabilizador. Era un momento, digamos, de conversación. Así le llamó Jacques Delors al plan francés. Hombre, inolvidable. Gran político. Sí, sí. A ver, vamos con el maestro Piz, pero usted dice, este gobierno piensa que sí ha hecho eso. No ha hecho eso. Y lo piensa y lo defiende porque está en la retórica todos los días. No, ha Pero- sido un gobierno en ese sentido, en el sentido de la famosa austeridad fiscal, Sí. el no hacer reforma tributaria, etcétera, el no preocuparse realmente por una política industrial. Yo no quiero establecer asociaciones extralógicas, pero unos días después de que la señora Cloutier presenta su esbozo de política industrial, se va. Sí. Es muy raro, ¿no? Digo, pues, tenía que haberse quedado, pues ella hizo eso, pues. No hay un No, esbozo y la de que política llega le echa la industrial. culpa de los fracasos. Además. Bueno, eso es política neoliberal o es no política. Pero no es política desarrollista, mucho menos política desarrollista popular, Ahorita- como insiste el presidente. Ahorita le voy a preguntar, ya que tocó eso en un momento más, este tema del bienestar, ¿no? Que me parece que es una entelequia inacible, una abstracción así. ¿Cómo se mide eso del bienestar? Y todo está enfocado al bienestar de las familias, pero cuando uno dice en qué, en camas de hospital, en grados escolares, en canasta básica, ¿en qué se mide el bienestar? Y ahí ya se pierde el asunto. Sí, Es claro. Sí, hablando del gobierno y a propósito de la pregunta de Enrique sobre este debate de crecimiento y desarrollo, el presidente López Obrador con frecuencia dice que ahora hay una mejor distribución porque se ha reducido la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre, según la encuesta de ingreso-gasto del INEGI. Y él llega al gobierno planteando una transformación nacional, ¿no?
y dice vamos a romper con este crecimiento inercial, ¿no?, de los últimos 30 años en que más o menos México creció 2%, ¿no?, promedio al año. Pero la pregunta es, ¿realmente hay una transformación o seguimos en esta misma estrategia de los últimos años? Bueno, yo creo que seguimos con la misma estrategia, con una fidelidad a los principios, digamos, que inspiran esta estrategia, para mí muy notable y desconcertante, ¿no? Porque en efecto el señor presidente López Obrador no es neoliberal, que se le conociera esas querencias, ¿no? Sí. Pero sí se comporta como tal. En los hechos. Sí, y claro. además con mucha franqueza. Bueno, a ver qué nos depara el domingo, ¿no? Sí, claro. Que nos dice que va a definir con claridad su filosofía y los términos de su ecuación, de lo que se está haciendo y se va a hacer. Vamos a ver. Pero hasta lo que se ha hecho hasta ahora ha sido seguir ese camino. Y ese camino, si bien es muy discutible, ¿no?, como tú lo sabes, que en efecto se haya mejorado significativamente la distribución del ingreso. Lo que dice, por ejemplo, mi amigo y gran sabio del tema, el doctor Fernando Cortés, es que así pasa en prácticamente todas las crisis. Los ingresos de los más ricos o no crecen o disminuyen un poquito. Y como hay programas sociales y todos los ingresos de grupos de los más pobres suben. Pero luego viene la recuperación y eso vuelve a... El péndulo regresa. Vuelve a su lugar. No sé, espero que no ocurra y en efecto se vaya ajustando esa brecha. Pero todo Pero parece... uno ve la economía y dice, bueno, hay que ver la manera en que se comportan los salarios, ¿no? Él está muy orgulloso de esto porque por el mínimo, pues, ha incrementado el mínimo muy importante, en 3 ocasiones y lo hará... Muy importante, pero la participación del salario real medio dentro del producto ha mejorado mínimamente, ¿no?, después de 30 años de estar abajo, ¿no? Primero por razones de política inmediata, era la época de emergencia, del pago de la deuda, de la casi hiperinflación, se contuvieron todos los sueldos, salarios, el mínimo se fue al sótano, y ahí se quedó el mínimo por un largo rato. Nunca lo volteó a ver y nadie. Los salarios medios reales también, ¿no? Se quedaron, eran el 30 y tantos o 40% en 76, y llegaron a ser al 25 o algo así en la actualidad, ¿no? Eso no se ha mejorado sustancialmente. Ahora, ¿qué se requiere para eso? Bueno, se requiere un aliento desde el Estado y del sistema político en su conjunto. Yo ahí sí insistiría mucho. Es que hay que pedirle a la democracia como conjunto institucional, es decir, partidos, cámaras, investigadores, centros de estudio, medios de información, a todos esos que tomen conciencia de esto que nos ha reclamado la atención este mediodía, esa noche, y de que asuman que hay que actuar con políticas digamos durables, ¿no? De largo que no plazo. sean políticas solo de gobierno, que tiene que haberlas, sino políticas de largo plazo que resulten de un compromiso efectivo entre las fuerzas políticas y los empresarios. Pero yo me siento profundamente mal de voltear atrás y ver que México ha sido incapaz de establecer, es decir, volteó a ver España, ¿no? Y claro, en España hubo una transición democrática y se tiraron, y se han tropezado y se han caído, pero... Si comparo España en 50 años, el ingreso per cápita se fue para arriba, los servicios médicos se fueron para arriba, la calidad educativa se fue para arriba, la calidad de la vida de las personas se fue para arriba, el PIB per cápita en España se fue para arriba. Y no olvidar una cosa, que realmente se olvida, sobre todo por mis amigos politólogos y demócratas, que en los famosos acuerdos pactos de la Moncloa, sí, claro, uno de los acuerdos fue hacer la reforma tributaria. Ahí se firmó. Y se hizo. Y se hizo. Bueno, y hoy... Se hizo, claro, vino Felipe y el PSOE y su PSOE, digamos. Sí, ese PSOE. Y bueno, hicieron lo que ellos llaman el estado de bienestar sostenible, ¿no? Sostenible, ¿por qué?
porque España capta muchos recursos. Porque cobra impuestos. Pero Claro, sí, porque cobra para impuestos. cerrarle, volteo, y México ha sido incapaz de trazar una Una estrategia historia muy larga. de largo plazo y de Estado, O sea, ¿no? ¿quién quiso hacer una reforma tributaria inteligente como era él? El secretario Ortiz Mena, Ah, claro. que es emblema también del conservadurismo. Hoy. Pues él quiso hacer una reforma fiscal. Ya se fue hace 60 años. Y bueno, pero doctor, además lo derrotaron, como dice mi amigo Carlos Tello, lo derrotaron los abogados de Hacienda. Enrique. En tus artículos, Rolando, en El Financiero y en otros medios, tú insistes en algo que es establecer un diálogo nacional, una conversación pública, una deliberación pública que genere consensos básicos y permita lo que ahora refieres, que son políticas de Estado, que no dependamos de si es Morena quien tiene la mayoría o si va a ser la alianza opositora, que es un poquito lo que surgió allá de los pactos de la Moncloa, Sí. o lo que surgió en cierta etapa, por ejemplo, en Chile, o lo que ha habido en otros espacios. La famosa concertación, ¿no? Sí, Exacto. venían los socialistas, se le ponía más énfasis a lo social, venían los conservadores y se le quitaba un poco de énfasis, pero había ciertas Premisas piezas acordadas. básicas. Exacto. Y ahora pareciera que no, que ya desde hace mucho tiempo en México que estamos sujetos a ese péndulo, que además es de algo inercial, porque los resultados, pues ya lo veíamos hace un momento, no son, digamos, satisfactorios. Hay posibilidades, porque lo que tenemos ahora entre las marchas y las contramarchas, pareciera es que se acentúa la polarización y que estamos a distancia de encontrar esos espacios públicos para generar políticas de Estado. ¿Cómo ves? Yo la veo así, es un gran peligro para... auténticamente ese sí que es un peligro para México. Que esta polarización se mantenga y se exacerbe, por ejemplo, al calor de una disputa por la sucesión presidencial que no pueda encauzar el presidente dentro de sus propias filas y tampoco llevar a buen camino, a buen puerto, por la vía electoral. Y que entonces tengamos un carnaval nefasto, ¿verdad?, de reclamos, inconformidades, denuncias en la propia... frente al propio sistema electoral y su autoridad, ¿no? El INE. Le han pegado lo suficiente al INE, del lado del gobierno, y en primer lugar el presidente, como para temer que haga eco en mucha gente, no necesariamente para una marcha, Sí. pero haga eco en mucha gente y eventualmente veamos a un INE, a un sistema electoral en su conjunto debilitado, arrinconado y, bueno, sometido a esta suspicacia que nos sale muy rápido aquí, ¿no? A esa desconfianza. Bueno, pues si revisamos la ley electoral de los últimos 25 años, Sí. está repleta de desconfianza. Claro, Hay sí. candados en cada esquina y en cada rincón porque los de unos no confiaban en los del frente y los de allá, y así está hecha. Así está hecha y esa desconfianza está ahí, ¿no? Hemos logrado mucho, es decir, tener, ¿cuántas fueron? 3 o 4 alternancias Bueno, pacíficas. presidenciales. Pero si uno revisa los... Exacto, pero Pero vea las estatales, vea las legislativas, vea las municipales. O sea, en los números del INE, que juntamos INE y IFE, evidentemente, pero hay 2.600 transiciones pacíficas en los últimos 25 años. Eso me parece un logro brutal para los que ya ¿cómo tenemos no? algún kilometraje andado. Llegábamos a las urnas y pues ya sabíamos quién iba a ganar. Es decir, cuando yo les digo a los jóvenes este tema de que hoy hay una competencia real, pues no tienen esa referencia de que no era así siempre. No era así siempre. No, Costó mucho no, esfuerzo. no, ¿No es no. cierto? Sí. Nada más hacer un paréntesis para tener una visión de Rolando Cordera sobre lo global. ¿Qué está pasando? Venimos de un proceso de cambio estructural globalizador, ¿no? De los 80s para acá, Ronda Uruguay, OMC, TLC. GATT, todo eso. Y de pronto el mundo se enfrenta con nacionalismos, ¿no? El proceso del Brexit en el Reino Unido,
la llegada de Trump a Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya la globalización está en crisis? ¿Ya no la vamos a conocer como la conocíamos hace unos años? Bueno, yo creo que está en crisis. Yo creo que son crisis que se intercruzan o se intersectan, pero eso creo que no existe en español, ¿no? Yo se lo leí a la señora Bachelet recientemente, en inglés, pero esto empezó desde 2008-2009 con la crisis, gran el boom, recesión, sí. que así le pusimos para no asustarnos, ¿no? Pero afortunadamente salimos de ella relativamente rápido, Sí. aunque se quedó muchas cosas desajustadas de ese mismo protosistema que había empezado a crearse con la creación de la OMC, la apertura financiera prácticamente global, la apertura comercial no se diga. Todo eso iba en proceso de conformación de un eventual, ¿no?, sistema internacional que incluso pensaban algunos diera lugar a un gobierno mundial, al menos ese fue el debate en Europa, por ejemplo, ahí ¿no? fue En la Unión. el debate en Europa. Y claro, Brexit y Trump son en buena medida expresiones de descontento, y entonces de rechazo de esta visión, digamos, esta euforia globalista Malestar social. que se dio con mucha fuerza. Y bueno, no las tenía todas con ella, porque había mucha gente que no estaba de acuerdo, que no veía Los beneficios. la materialización de estos beneficios. Nosotros fuimos Boy Scouts en esto, ¿no? Fuimos un alumno muy aventajado. México. Actuamos de inmediato, entre otras cosas porque el grupo que encabezaba el presidente Salinas estaba preocupado, él en particular, de que nos fuéramos a quedar solos. Es decir, que todo a Salinas le impresionó mucho su estancia en Davos. En donde él iba ya con estas reformas que empezaban, pero la gente se dedicó más bien a cultivar y a cautivar a los del este que estaban yendo, a los que estaban encabezando la vuelta al capitalismo. Y México quedó por ahí, ¿no? Y entonces a partir de ahí decidieron acelerar el proceso. Y lo aceleraron. Contaron de entrada pues con el apoyo, yo digo, del presidente Bush primero. Sí. Y el famoso espíritu de Houston. Claro. Y claro, Bush perdió, pero por lo visto Clinton se dio cuenta de que este era un asunto estratégico para ellos, ¿no? Y le Así apostó actuó todo. en el rescate después del 94. Con Cedillo, exacto. Un rescate... Bueno, sin ese rescate... Bueno, quizá que nos hubiera pasado. Nos ¿no? hubiéramos Pues, vuelto a Argentina o sí. Bolivia, no sé, Sí, nos hubiéramos sí. ido para atrás 30 años. Sí, Ese rescate es fundamental. Es fundamental. Y bueno, aceleró el paso Clinton para enojo de muchos de sus correligionarios. Sí, sí, porque querían más. Ellos no querían eso y No. los sindicatos de allá están muy enojados, ¿no? Sí, el Están AFL seguido sí. enojados. Nos hicieron hasta una reforma laboral Sí, ahora, sí, ¿no? sí, Pero, sí. ¿qué sigue, no? Sí. Yo creo que lo que sigue es claro, esto suena muy académico, ¿no? Es una revisión a fondo de eso que se creó como, dice Danny Rodrik, que es un gran economista de Harvard, turco, por cierto, un gran analista, piensa muy bien. Dice él que eso era una hiperglobalización que no es compatible necesariamente ni con la soberanía ni con la democracia. Tiene que darse a base de ajustes, ¿no? En donde la democracia ceda un poco, pero luego la globalización lo haga también en aras del reclamo soberano, etcétera. Es todo un discurso. Europa debate de esto todos los días. Todos los días. El Parlamento Europeo Bueno, está... eso tenemos que entrar en ese debate en esos términos. Claro. Yo creo que la perspectiva mexicana es la integración con Estados Unidos y Canadá. Y eventualmente pues la incorporación, por ejemplo, de Centroamérica, ¿no? A ver, pero dele eso es ya... dele contexto yo a eso, creo que porque sí sin- tienes que pensar en esos términos. Va a incendiar unas conciencias con esto, entonces vamos a darle contexto. Integración, ¿cómo? Económica, comercial, laboral. Sí, claro, social, laboral, ¿no? O sea, ya, que si circulan tan bien, Migratoria. felizmente los capitales, las mercancías, el dinero, Incluso- que circulen las gentes, ¿no? Las personas, claro. Bueno, lo hacen, pero pues por debajo de la barda, ¿no? Pero Es decir, entonces sí. van a lo peor de los Claro, trabajos. claro, porque es el peor de los escenarios. Pero un modelo más
europeo, dice usted. Sí. Algo así. Yo creo que tenemos mucho que aprender de la Unión. De la Sí. Unión Europea, incluso del propio euro. Sí, de la zona euro. Al que pues, yo, por ejemplo, no sé, ya en esa época no intercambiamos mucho, Enrique, pero a mí, por ejemplo, lo que hizo Draghi me parece fundamental, histórico. Haré lo que sea necesario para salvar al euro. Lo salvó. Sí. Y lo salvó. Sí. E hizo muchas cosas que no eran precisamente ortodoxas, ¿no? Y siguió por ese camino, ¿no? Ya piensa qué piensa hacer, pero tenemos mucho que aprender de eso. Claro, los americanos también. Ahí tenemos un problema muy serio que nos contentamos porque tenemos seminarios y nos llevamos muy bien con los colegas y demás. Pero los Estados Unidos es un país muy conservador. Claro, y, por y supuesto. muy reactivo. No, y además hoy lo vemos a flor de piel, porque eso ha venido a... Bueno, pues ahí estamos viendo eso, exactamente, ¿no? Y ahí está el tema del aborto, y ahí está el tema de la libertad de expresión, y las redes, o sea... Un gobernador, el de Texas, mandó vehículos blindados a la frontera hace muy pocas semanas. Sí. Es decir, claro que seguimos viendo esas expresiones ultraconservadoras y yo creo que no se van a ir en Estados No, Unidos. pero por otro lado, como ha escrito mi amigo y colega también, ahora en el PUED, por cierto, Tonatiuh Guillén, que sí. fue presidente del Colegio de la Frontera Sí. Norte y demás, es que estamos viendo el surgimiento o el desarrollo de lo que él llama, antes creo yo que lo llamó así su maestro, querido amigo Jorge Bustamante, pero es Tonatiuh el que escribió un libro, por cierto, se llama Nación Transterritorial. Porque estamos hablando de 27 o de 40, según el criterio que utilizamos, millones de mexicanos De aquel lado. que según la Constitución tienen ya plenos derechos. Okay. ¿Y entonces qué? ¿Qué son esos? ¿De dónde son o a quién? ¿No? Exactamente. Tenemos que hacer una pausa. Déjenos ir rápidamente un mensaje. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para que el doctor Cordera nos resuelva todas nuestras inquietudes, pero vamos a mensajes y volvemos enseguida. Final, doctor, unos minutos nada más, hay que sacarles todo el jugo posible. Yo tengo esta batalla interna de la lucha contra la pobreza. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace bien? ¿Quién lo ha hecho bien? Y estudio mucho el caso de Lula en su primer gobierno, aquel en Brasil de 8 años, que fue muy exitoso, y las cifras dicen que sacó a 20 millones de brasileños de pobreza extrema. Y claro, abrió las puertas, vinieron capitales, hubo inversión, se generó empleo. Y cuando preguntan tenía un coeficiente fiscal de 30% del PIB. Bueno, muy importante, sí, ¿verdad? 30, ¿no? Por ahí. Por ahí. Y acá nos seguimos peleando con eso todo. Y ahora, pues, programas, pero el programa, pues, parece ser como un paliativo porque, pues, te da para el gasto, pero no te saca de pobre. Corríjame. No te saca de pobre. Para eso necesitas empleo. Fijo y estable, ¿no? Y infraestructura social potable. No, esto que estamos viviendo ahora, supongo que todos lo hemos vivido, los aquí presentes, de lo que le pasa a la gente que acude al sistema público de salud, es algo que no debería pasar, punto. Es algo no bochornoso, ya trágico, indignante, así es. Y da vergüenza, ¿no? Y estábamos mejor, doctor, ¿eh? Sí, es decir, el sistema de salud tenía 1000 deficiencias, porque claro, la demanda es de decenas de millones de mexicanos, pero atendían, cubrían, una cirugía se tardaba 3 meses o a lo mejor. Y enfrentaron la pandemia. Emergencia, los médicos, las enfermeras. Primer lugar mundial de muerte de personas. Muertos del sistema. Vergonzoso, eso ¿no? Eso es sencillo. Bueno, eso es lo que se requiere. Si no hay empleo más o menos... Con prestaciones sociales. Empleo seguro, ¿no? Sí. Formal, como le decimos aquí. Quizás habrá que inventar nuevos nombres, pero empleo formal, que no puede haberlo sin crecimiento sostenido. No vamos a sacar de pobres a la mayoría de los pobres. Habrá algunos que sí, que tengan. O sea, esta suerte. Historia de que los programas sociales resuelven el problema, eso es una falsedad. No, eso no. Además, tenemos una larga historia, ¿no? Yo tomé contacto con esto
cuando todavía estudiante me fui a trabajar, duré 5 meses con el Instituto Indigenista en la región, el INI. Lo que se llamaba la región Tarasca, que eso ahora ya no es la región Purépech, es la montaña Purépech. Sí. Ahí estuve trabajando, organizando asambleas de los comuneros para asignar recursos de ellos. ¿No? Ahí empecé y luego tomé contacto con un gran programa que se llamó el PIDER, ¿te acordarás? Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, hecho con financiamiento del Banco Mundial, por cierto. Y luego vino el famoso Coplamar, que se quedó inolvidable, sí. Los Portillos, mucha eso. lana, ¿no? Mucha lana petrolera. Y luego ya vino Salinas con Solidaridad. Sí. Y entonces se acabó. Y entramos al terreno del más o menos asistencialismo, lo que se llama las transferencias monetarias. Que es donde vivimos hoy en día. Básicamente es en lo que estamos. En algunos casos hay, en otros no. Pero, Y claro. no corrige el problema. No corrige, pero recordando a Lula, aparte de que tuvo crecimiento, qué bueno, Sí. tuvo auge de materias primas, que mejor, Sí. y mucha lana pública para gastar directamente en programas como estos. ¿Cómo se llamaba? Escola Familia, Foamesero, etcétera. Eran programas directos, pero que elevaban el ingreso de la gente y que se enganchaba luego en el empleo. Elevó el nivel de escolaridad, doctor. Claro. Brutalmente. Sí, bueno, pero ese fíjese, es el de Escuela Familia, creo que se y llama. hoy aquí estamos en cuando uno ve las... Bueno, estamos todos los días. Y no la está- calidad, deja no solamente la cantidad. Para que no se nos acabe el tiempo, Rolando, quiero preguntarte algo. Calidad de la clase política. Yo recuerdo cuando estabas en la Cámara, Es como un dardo envenenado. ese. Sí. estoy hablando de los 80s, aquellos debates que tenías con el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog. Todavía me acuerdo alguna frase de Silva Herzog que decía, qué gusto da debatir con personas de nivel intelectual y conocimiento. Y eran debates muy buenos, muy muy interesantes. buenos, Y hoy ve uno la Cámara de Diputados y las comparecencias Deplorable, y deplorable. verdaderamente es para llorar. Y eso es el reflejo de que pareciera que la clase política de todo el espectro, desde la izquierda más radical hasta la derecha recalcitrante, pues ha perdido calidad y es parte de la explicación de esta falta de respuestas. ¿Lo ves así? Sí, yo creo que es una tendencia que se empezó a desarrollar desde hace rato. Una amiga y colega, Clara Hussitman, Claro que la sí. llama una crisis de estatalidad. Estatalidad. Como o sea, de calidad de Estado. Exactamente. El Estado ha perdido calidad y presencia y capacidad de acción. Y yo creo que esto se refleja en los grupos políticos que, bueno, echaron a perder algunas de las cuestiones básicas que se crearon cuando inició este asunto de la democracia, que fue, por ejemplo, los centros de estudio en la Cámara de Diputados. Sí. Y en senadores nada más se quedó el Belisario Domínguez. Bueno, no hay Cámara sin un cuerpo asesoral Técnico. sólido, técnico, Con muy buena respetado. información, ¿no? Y me decía a mí uno de estos futurólogos que vino al principio de toda esta jornada, ya por 2000, me dice, si no tienen el Congreso un ejército de evaluadores de proyectos, esto no va a funcionar. Sí, claro. No va a funcionar porque van a venir las propuestas Y nos tropezamos todo el tiempo con lo mismo. todo el tiempo. No hay un proceso evaluatorio que se haga en el Congreso. Y casi no lo hay ahora en el sector público, ¿no? El manejo, la programación de la inversión pública, pues es un misterio, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se llama? Bueno, ahí de repente le dicen a un hombre, trata uno de quedarse con él, pero se le olvida, a veces me olvida. Yo me acuerdo que a mano casi, cuando trabajé en programación y presupuesto con Carlos Tello, y antes también con ellos y con Hacienda en el programa del sector público, bueno, era un trabajo realmente, bueno, aprendí todo lo que necesitaba aprender, la verdad, ¿no? Yo me siento muy privilegiado, ¿no? Pero no era yo solo, habíamos muchos que trabajábamos y aprendimos a tomar en serio los números, ¿no? Pero fíjese, doctor, retomando esto que dice Enrique, pareciera
el momento presente que vive México, que eso, porque yo sí lo vi mucho en la Cancillería y lo vi mucho en la Secretaría de Economía, formación de cuadros técnicos de muy alto nivel, especializados, conocedores de la materia en temas comerciales internacional, global, aranceles, son materias muy complejas. Sí. Y esta administración se pilló todo eso y le pareció que era inservible y hoy tenemos pues este tema, ¿no? ¿Y ahora quién platica con los señores de Estados Unidos? A mí me han Canadá. dicho que a buena parte del equipo que estaba con Ildefonso, Ajá, esta señora, la nueva secretaria, los echó, ¿no? es correcto. Bueno, yo no sé si eso se puede hacer en cualquier estado, ¿no? O sea, Haría solamente un tú parámetro. ganas y Sí. corres. No, ya no Impones. es así, ¿no? No. Bueno, no debiera ser, pero No, así no. fue. Sí. Y creo que no, nada más para rematar ahí, pero creo que no es un fenómeno exclusivo de México. Es decir, porque la pauperización de la clase política también pasó en Estados Unidos con Donald Trump, que decía una cantidad de barrabasadas espantosas. O acuérdense de Boris Johnson, que también era pues la frivolidad encarnada. Es decir, las mujeres y los hombres de Estado a veces como que escasean. Sí, no, el ejemplo, del contraejemplo, pues es Perú, ¿no? Sí, bueno. Que es muy penoso. Bueno, yo me encanta ese país y he tenido muy buenos amigos, colegas, pero esto que ocurre... ¿Y cuántos años llevamos? ¿Cuántos doctor? años? Sí. No, porque si Castillo y Antes y- Fujimori, Alan Y García. Alan García, que hasta se suicidó. pegó un tiro. Bueno, Sí, esto que es el servicio civil de carrera, o servicio público de carrera, pues lamentable, ¿no? Porque terminan cepillándolo, ¿no? Esto que planteaba Rolando Cordera para el caso del INEGI, que se logró después de muchos años, Sí. ¿no? Se profesionalizó la función pública en muchos sentidos. Creo que yo digo nada más para finalizar mi participación, creo que queda claro que hay muchos faltantes, pero pondría el acento en desigualdad, pobreza, empleo formal, ¿no? de acuerdo. ¿Sí? y, de acuerdo. y recaudación, a lo mejor. Si como ponemos atrás resultado el de esas tema cosas. recursos públicos, ¿no? Sí. Porque sin eso es imposible moverse, ¿no? Y más un país tan desigual, tan deshilachado como está ahora el nuestro, ¿no? Digo, no se puede confundir infraestructura con un tren que se quiere turístico, ¿no? O bien frenar algo que sí tiene sentido y puede tener mucho valor para el futuro, que es toda la idea transísmica, ¿no? Claro. Pero Esas- pues, quizás haya que volver a ver a Porfirio Díaz, ¿no? Él era Porfirio Díaz, a lo mejor él estaba más... Doctor, ahí algunos se van a desgarrar las vestiduras de escuchar eso. Conclusiones, señor Quintana. Yo creo que la discusión que no hemos tenido ya desde hace mucho tiempo y en esta administración menos es el Estado. Así es. Y algo que creo que hay que poner sobre la mesa, lo hace Rolando frecuentemente ahí en los artículos y en participaciones públicas, es justamente necesitamos discutir el Estado, porque el Estado se quedó como el gran villano y esta administración que pareciera que lo iba a reivindicar lo ha hecho chiquito. Así es. Lo ha hecho raquítico. Y pobre, y exacto. Y así va a terminar seguramente. Entonces, ese va a ser uno de los grandes desafíos para el país en la siguiente década, en las siguientes décadas, sin duda. Pues gracias por... Totalmente de acuerdo, Enrique, con eso. Creo que Gracias por ese es el contribuir a tema, esto. ¿no? Pues este es el primer capítulo, doctor, Muy porque bien. hay muchas clases que nos tiene que dar. No, al contrario. Y pues sí, vemos con preocupación cómo están las cosas, porque hay quien piensa que los errores del pasado, que sin duda hubo, etcétera, se están corrigiendo. Y yo veo con grave preocupación muchos sectores, ¿no? Así es. El crecimiento de lo informal, el crecimiento de los índices de pobreza, es decir, no se están corrigiendo los problemas, aunque la narrativa y la retórica sea, vamos muy bien, ¿no? Y celebramos los éxitos de las 4T y uno dice, Pero no ¿y siempre cuáles? puedes condenar al pasado, ¿no? No siempre Bueno, puedes y condenar. además siempre. habrá cosas del pasado que se hicieron bien, en fin, gracias siempre. No, al contrario, por la gracias a ustedes disposición y por este la diálogo. invitación y la conversación. Muchas gracias. Señor Quintana, buenas noches. Señor Piz, buenas Gracias, noches. buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.